Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar tanto en forma presencial como en formato virtual para este nuevo Ateneo del Departamento de Cardiología del Grupo Gamma. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre expandir límites en enfermedad trombólica venosa. La idea es hablar sobre innovación y el trabajo en equipo que estamos llevando a cabo acá en el hospital a partir de un caso clínico emblemático que requirió de un trabajo multidisciplinario que involucró distintos grupos de trabajo, nuestra unidad de tromboembolismo pulmonar y el comité de tumores, eh, realmente expandiendo nuestras posibilidades en pacientes cada vez más complejos. Así que sin mucho más preámbulo, el doctor Julio César Borqués, que es residente de primer año de cardiología de nuestra institución, va a hacer la presentación de un caso clínico, un disparador, y voy a estar haciendo algunas actualizaciones en el medio del caso clínico. Vamos a dar pie también a la discusión. Les pido por favor que escriban en el chat o levanten la mano y habilitamos sus micrófonos también para que puedan comentar o hacer sus preguntas. Y finalmente cerraremos con una actualización a cargo del doctor José Fedele, que es el jefe del servicio de hematología del Hospital Privado Rosario, y la doctora Candela Vivas, que es nuestra referente en cardiooncología, también va a contar un poquito eh, nuestro desarrollo de esta unidad acá también en la institución. Así que, Julio, sin mucho más, te doy la palabra para que puedas presentar el caso clínico. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo Ateneo del Servicio de Cardiología del Hospital Privado de Rosario. Para dar inicio a la presentación, nos va a abocar a un paciente masculino de 66 años que consulta a guardia general por un dolor abdominal de localización epigástrica que irradia posteriormente a hipocondrio izquierdo y zona lumbar. Intensidad 9/10, una semana de evolución y que agrega en las últimas 12 horas una disnea de inicio súbito en clase funcional 3. El paciente no presentaba factores de riesgo cardiovasculares ni antecedentes cardiovasculares de jerarquía. Al examen físico se encontraba normotenso, taquicárdico y como dato positivo a nivel del examen físico, una palpación dolorosa en el abdomen superior con defensa sin contractura. Se realiza un electrocardiograma de ingreso en el que se puede evidenciar una taquicardia sinusal, un PR y un QT dentro de los rangos normales, un eje en -0, en 0-30 y un patrón de S1 QTT3. Se solicita un laboratorio en el que se puede evidenciar una levianemia, una función renal con una creatinina de 1,37 para una tasa de filtrado glomerular de 52 medido por MDRD y un dímero D de 4,8, troponina de 629 para un corte de nuestra institución de menos de 14 valor normal y un ácido láctico de 53,8. En este momento se solicita una tomografía de abdomen y una angiotomografía de tórax con protocolo para TEP, donde se puede evidenciar en esta ventana mediastínica, en los cortes axiales, defectos de relleno a nivel de las ramas lobares, segmentarias y subsegmentarias. En estos cortes, tanto coronales como sagitales, también se pueden observar los mismos defectos de relleno. Y en este corte axial a nivel de las cámaras cardíacas se puede objetivar un aumento de un ventrículo derecho severamente dilatado con una inversión de la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, un abombamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, y en esta última imagen de abajo se puede ver también el reflujo de contraste a nivel de la vena cava inferior como dato indicador de peor pronóstico para el paciente. Estas imágenes que está resaltando Julio, digamos, nos hacen mucho hincapié en que la tomografía no debe ser solamente un estudio diagnóstico, sino que también tiene un montón de parámetros pronósticos que uno puede y debe analizar a la hora de definir la severidad del cuadro del paciente. Como nombró y como están detallados en esta diapositiva, estos son algunos. Fíjense la gran dilatación que tiene el ventrículo derecho y sobre todo ese septum interventricular que está bombado hacia el ventrículo izquierdo. Eso, bueno, es un parámetro de peor pronóstico en este tipo de pacientes, y lo que hablaba también Julio, que es ese reflujo de contraste que se ve en vena cava inferior, es un parámetro que indica sobrecarga de presiones en cavidades derechas. Después, como vimos en las anteriores tomografías, en las anteriores imágenes, la carga trombótica con gran impacto central bilateral es otro parámetro de riesgo. Entonces ya, a pesar de que era un paciente que estaba normotenso, a todos en el equipo nos hizo abrir un poquito más los ojos. Dale, Julio, si quieres.
En los cortes de la tomografía de abdomen se puede evidenciar también una MOE renal derecha, en el que se puede objetivar a este nivel, y además trombo tumoral a nivel de la vena renal y vena cava inferior. Se solicita posteriormente un ecocardiograma Doppler. En esta ventana apical de 4 cámaras se puede evidenciar las cavidades derechas, confirman cavidades derechas dilatadas, una presión de la arteria pulmonar de 53, un TAPSE dentro de los valores limítrofes y un aplamiento sistodiastólico del septum interventricular con una función del ventrículo izquierdo conservada. Se realiza también un ecodoppler de miembros inferiores sin evidencias de TDP. Se procede a la estratificación inicial del paciente, el índice PESI, que nos da una puntuación de 126, dando un tromboembolismo de clase 5, riesgo elevado, con una mortalidad de entre el 10 al 24,5% a los 30 días. Además de la obtención de las troponinas positivas con valores de 629 y con parámetros de dilatación y disfunción del BD con un TAPSE de 17, se puede terminar de estratificar el riesgo, un TEP como riesgo intermedio alto. Y bueno, en este punto me gustaría detenerme para realizar estas preguntas y ver qué conducta tomarían con este paciente y cuándo sería indicado intervenir en un TEP normotensivo. Bueno, alguien, digamos, quiere hacer su primer comentario, pregunta, a ver qué piensa en este paciente. Está normotenso, 66 años, una MOE renal, con ese impacto trombótico, dilatación del BD. ¿Qué hacemos? Perdón, Nacho, ¿qué presión pulmonar tenía en 55. el 55. eco? ¿Cuánto? 55 es sistólica, 55. No, solamente un poco remarcar, probablemente esté infravalorado, porque si vos tenés un aplanamiento sistodiastólico del septum interventricular, ya te está marcando que la presión pulmonar probablemente sea suprasistémica, ¿se entiende? O sea, si el aplanamiento también es histórico, significa que la presión sistólica a nivel pulmonar tiene que estar superando la sistémica, o sea, probablemente esté infravalorado por claudicación del funcionamiento del ventrículo derecho, ¿no? Bien, buen comentario. ¿Qué harías? ¿Lo intervenís? Y es un cuadro de alto riesgo, o sea, si bien tiene las cavidades derechas muy dilatadas con un aumento importante de la presión pulmonar, si bien la presión, como dice Nacho, no está con un TEP masivo, con una presión arterial sistólica menos de 90, tiene elevados los biomarcadores, indudablemente es lo que antes conocíamos como TEP submasivo, donde el paciente en cualquier momento puede tener una descompensación hemodinámica, y un poco lo que está planteando y lo que está haciendo Nacho en el servicio de tener un tratamiento ya fármaco invasivo, ¿no? Para tratar de mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bueno, muy bien. Sí, yo creo que todos los que estamos trabajando acá en el grupo tenemos una visión ya sesgada, porque venimos de años de trabajo, sobre todo discutiendo cómo tratar a este grupo de pacientes. Esto no. Así que directamente les muestro un poquito cuál es la racionalidad nuestra de cuándo intervenir y cómo a este subgrupo de pacientes. ¿Por qué pensar en hacer algo más que la anticoagulación que nos dice las guías en los pacientes normotensivos? Y porque realmente algo no estamos haciendo bien. A lo largo de las últimas décadas, la mortalidad de este grupo de pacientes se ha mantenido invariable, sin descensos, encontrándose en un global arriba del 10% y sobre todo en este grupo de riesgo cercano más al 15%, que son esos TEP de intermedio alto riesgo o submasivo, dependiendo la estratificación que uno elija. Claramente hay algo que no estamos haciendo bien y que necesita una reversión, sobre todo teniendo en cuenta que en esa espiral descendente hacia el shock obstructivo y a la muerte generada por la embolia pulmonar, tenemos hoy un montón de herramientas para poder identificar a aquel paciente que ya está evolucionando en forma tórpida. Digamos, tenemos forma de evaluar la dilatación y el compromiso de las cavidades derechas, tanto por tomografía como mostramos como por ecocardiograma, que es algo que estamos más habituados de ver. Y tenemos también distintos parámetros de laboratorio para evaluar activación neurohormonal o injuria miocárdica, que podrían hacernos actuar antes de que se nos escape la tortuga, que es cuando la presión arterial se cae. Por eso yo, me parece que nunca debemos esperar simplemente la inestabilidad hemodinámica, la caída de la presión arterial para actuar.
Esta conducta de esperar, digamos, hoy las diferentes guías internacionales recomiendan que en estos pacientes uno debe ser anticoagular, surge a partir de un trabajo que es conocido por todos, que es el PEITO, que fue muy ambicioso, fue el más grande randomizado hasta la fecha, con más de 1000 pacientes, donde se buscó la respuesta de la infusión de trombolíticos sistémicos, en este caso Tenecteplas, en este subgrupo de pacientes, y se demostró primero beneficio clínico en cuanto a eficacia, principalmente por una reducción del riesgo de descompensación hemodinámica, pero a expensas de un inaceptable riesgo de hemorrágico, y sobre todo de un riesgo de sangrado intracraneal de más de 12 veces. O sea, francamente, esto en balance riesgo-beneficio es negativo. Si uno se pone a ver por ahí más detalle, cuando estamos hablando que este subgrupo de pacientes tiene una mortalidad del 15%, vemos igual que la mortalidad en estos pacientes fue muy baja, fue menor al 2%, lo que ya nos hace pensar que en realidad se randomizaron pacientes que no tenían tanto riesgo. De hecho, no había ningún criterio clínico para incluir este tipo de pacientes en el peito. Simplemente tenía que tener algún TEP, por ejemplo, un compromiso subsegmentario, algo de dilatación del BD por tomografía o demás, y ya está, ya entraba. Entonces, probablemente se incluyeron pacientes de menor riesgo, y por eso, digamos, si bien hubo un beneficio clínico, no hubo un beneficio clínico marcado, sobre todo también porque la herramienta utilizada para reperfundir es una que tiene un alto, digamos, riesgo de sangrado. Pero bueno, esto es lo que nos dice que sistemáticamente está prohibido, está contraindicado hacer reperfusión en este tipo de pacientes. Solamente hay que monitorearlos y actuar cuando se descompensa. Y acá es donde entra la pregunta. ¿Son todos los pacientes iguales? ¿El trombolítico sistémico es lo único que tenemos? Solamente tenemos que fijarnos en la tensión arterial. Y yo creo que acá tenemos dos grandes cosas para hacer. Uno es profundizar en la identificación de pacientes, ver de encontrar pacientes de mayor riesgo, distinto a la presión arterial, y encontrar un tratamiento de reperfusión que tenga mejor calidad. Para lo que es la identificación de pacientes de mayor riesgo está el desarrollo de las unidades de respuesta al TEP. Nosotros tenemos ya desde abril del 21 trabajando firmemente con distintos servicios que acá se detallan, enfocados principalmente en esto, en identificar pacientes de mayor riesgo. Eh, Creemos que la presión arterial no debería tapar todo el resto de los parámetros que uno puede evaluar para definir una conducta. Fíjense que hay evidencia clara de que estos pacientes normotensivos, en un gran porcentaje en este reporte de la literatura, más del 40%, están en realidad con un shock oculto, o sea que están peor de lo que nosotros pensamos. Y hay distintos parámetros que uno puede tomar en cuenta para definir la gravedad. Fíjense, cuando hay compromiso central, aumenta un 30% el riesgo de muerte de cualquier causa. Alta carga trombótica también aumenta significativamente los eventos en el corto plazo. La presencia de trombosis venosa profunda concomitante también. Y después hay otros parámetros tanto clínicos, sobre todo la taquicardia. Este paciente estaba taquicárdico, estaba con 120 latidos por minuto. Es un predictor independiente de eventos adversos. Un índice de shock, que es simplemente una relación entre frecuencia cardíaca y presión arterial también, algo simple que se puede hacer, es un predictor de eventos. Y eso le está dando mucha relevancia a la medición del lactato, que recordemos, nuestro paciente tenía 56 miligramos por decilitro de lactato, y esto cuadruplica, digamos, el riesgo de muerte intrahospitalaria, sobre todo quintuplica en los pacientes que estamos ahora, digamos, nosotros discutiendo, que es los de intermedio alto riesgo. Esto es un marcador claro de hipoperfusión tisular. Así que nosotros, en consonancia con distintos guías internacionales o, bueno, artículos de posición, estamos pensando ya en un tratamiento de reperfusión en aquellos pacientes que tienen, sobre todo, menos riesgo de sangrado, que tienen menos comorbilidades, que son más jóvenes, que tienen mayor compromiso del ventrículo derecho y que tienen también signos por ahí de sufrimiento de tisular, como por ejemplo el lactato, digamos, aumentado. Este paciente tenía apenas un leve tocamiento de la función renal, pero sí estaba oligonúrico, así que bueno, ya se van a imaginar un poquito qué es lo que hicimos. Creo que hoy estamos trabajando mucho y venimos muy bien en la identificación de pacientes de mayor riesgo, y creo que tenemos en el tratamiento endovascular un aliado muy importante para reperfundir con mejor perfil de seguridad. No voy a hablar en detalle de los métodos, simplemente contar que hay dos distintos tipos. Uno es administrar en forma local los trombolíticos, permite una infusión de mucha menor dosis de trombolíticos y directamente dirigido al trombo, disminuyendo, digamos, el riesgo de sangrado. Esto se puede asociar a algunos otros métodos de facilitación o fragmentación. Y, digamos, lo que está últimamente cada vez más en desarrollo son dispositivos de trombectomía, o sea, de remoción del trombo endovasculares,
que ofrecen un alivio sintomático inmediato y sin necesidad de líticos y el riesgo entonces inherente al sangrado. Algunos resúmenes, 3 trabajos recientes de este año. Este es un trabajo que salió ahora en abril, muy interesante, digamos, de datos extraídos de la base de datos de readmisión nacional de Estados Unidos. Fueron más de 50.000 pacientes con TEP de alto riesgo, intermedio alto riesgo. Ellos identificaron cómo les fue a aquellos pacientes en los que se hizo terapias dirigidas por catéteres versus aquellos que no. Fíjense, en alto riesgo un 14%, en intermedio alto riesgo un 20%, y en cada uno de los subgrupos la terapia dirigida por catéteres se asoció a menor mortalidad intrahospitalaria, 20% en alto riesgo, 24% en intermedio alto riesgo, menor readmisión por cualquier causa y principalmente readmisión relacionada a enfermedad trombólica venosa, un 50% de reducción. O sea que realmente parece que es el camino. En esta corte, que son de pacientes por ahí del 2017 al 2020, el principal método de reperfusión fue trombolisis dirigida por catéter. Por eso nos sorprende también que en este estudio hubo un aumento de sangrado y en comparado con anticoagulación, en los de alto riesgo también incluso un poquito de sangrado intracraneal. O sea que eso hay que resaltarlo, hay que tener precaución a la hora de usar incluso dosis bajas de trombolítico. Este fue un trabajo del año pasado del grupo de SAN que comparó la evolución dependiendo si estos pacientes eran anticoagulados, eran tratados con trombolítico local o trombolítico sistémico, y fíjense que en la mortalidad a corto plazo fue claramente superior la terapia dirigida por catéteres versus la anticoagulación, una disminución de la muerte del 45%, a expensas de algo más de sangrado mayor, pero sin un aumento significativo del sangrado intracraneal. Y como les contaba, por ahí lo que viene teniendo mayor auge en el último tiempo es la de los dispositivos de trombectomía, que en este estudio hecho por el mismo colaborador compararon la evolución de una serie contemporánea de pacientes versus estos eventos del metaanálisis y vieron que la trombectomía basada en catéteres es no inferior a los trombolíticos dirigidos por catéter, pero superior en cuanto a reducción de sangrado, que bueno, es básicamente lo que necesitamos, es un tratamiento con mejor perfil de seguridad. Así que nosotros ya en los pacientes de intermedio alto riesgo estamos usando el tratamiento endovascular como primera línea, luego de discutir estos pacientes en nuestro equipo de trabajo y en presencia de shock oculto o marcadores de mal pronóstico estamos interviniéndolos. Esto ya tenemos publicaciones hechas locales e internacionales con muy buenos resultados. Fíjense, nosotros de vuelta en estos pacientes tenemos casi la mitad de los que intervenimos están en shock oculto. eh, Tenemos un muy buen resultado en lo que es reducción de presiones pulmonares, de más del 30% posterior a la intervención, y sobre todo esto, que es un beneficio clínico en la internación ya franco, con una disminución de la mortalidad, del tiempo hospitalario y el riesgo de descompensación. Y la verdad que me da mucho orgullo decir que también tenemos ahora para presentar en el Congreso Europeo de Cardiología nuestra experiencia como presentación oral, eh, con bueno, resultados, la verdad que muy alentadores. Tenemos mucho para continuar, hay un montón de estudios que están en marcha, que espero digamos, terminen de definir y modificar estas guías que para mí ya son obsoletas. ¿Ok? Así que, Julio, te dejo para que continuemos con el caso, a ver qué es lo que hicimos. Bueno, en este momento y luego de la estratificación inicial, toma protagonismo el grupo PER de nuestra institución, tratando de definir, como dijo el doctor Sigalini, mediante otros scores y parámetros clínicos y de laboratorio, el aumento del riesgo del paciente, identificando el tromboembolismo pulmonar gracias, agudo submasivo, tanto por score de PESI como el BOVA score y el extending BOVA, un aumento del riesgo de muerte y descompensación hemodinámica a corto plazo, y identificación de parámetros de shock oculto, un ácido láctico de 53 miligramos de decilitro, una saturación venosa de oxígeno de 53, una troponina de 629, la persistencia de oligoanuria del paciente y la persistencia también de taquicardia en el mismo. Por lo tanto, luego de la presentación en este grupo se decide realizar la infusión de trombolíticos a nivel local. Previamente se realiza un cateterismo derecho en el que se confirma el aumento de las presiones en las cavidades derechas, dando un bajo gasto, un índice cardíaco de 1,86. Tratando de evitar el pasaje a nivel de la vena cava inferior por el trombo tumoral, se accede vía cefálica derecha y vía yugular anterior. Estas son las fotos de la colocación de los catéteres de infusión y una imagen al lado de la colocación de los mismos también.
y se inicia la infusión de RTPA 10 miligramos por pulmón a pasar en 10 horas, continuado por hemoglobina fraccionada. Acá un único dato para resaltar es que efectivamente el paciente estaba en bajo gasto, tenía un índice cardíaco de 1.8, o sea, más allá de que estaba normotensivo, el paciente estaba en shock. Por eso la oligonuria, por eso el ácido láctico tan aumentado, y eso fue lo que nos decidió a avanzar con esta intervención. Se planteó también la posibilidad de implante de un filtro de vena cava, pero cuando nos pusimos a revisar las imágenes de la tomografía, lamentablemente las medidas de la vena cava inferior a nivel suprarrenal eran inadecuadas para el implante de un filtro, así que no hubo opción en esta oportunidad de una medida de protección embólica. Bueno, posteriormente a la infusión de los trombolíticos locales, el paciente evidencia mejoría de los parámetros de hipoperfusión, medida en su momento por el lactato, con una disminución posterior de 15 miligramos de cilitra a las 24 horas y un aumento espontáneo del ritmo diurético. Pese a esto, el paciente continuaba taquicárdico y en los ecocardiogramas de control todavía se evidenciaban las dilataciones del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar, un ventrículo derecho de 55 milímetros, una presión de la pulmonar de 52 y una vena cava inferior de 25 milímetros sin colapso, asociado también a una marcada carga trombótica residual bilateral, que se pueden evidenciar en estos cortes axiales, bien de manera bilateral. Por lo tanto, se decide presentar al paciente en el comité de tumores, en el que se destacan ciertos puntos en particular. La idea principal de realizar una intervención quirúrgica de manera precoz por este tumor de reciente diagnóstico y tratando de evitar el avance de la enfermedad, un estadio clínico 3 de 3N1M0, a través de una nefrectomía, linfadenectomía y trombectomía tumoral de vena cava inferior y vena renal, teniendo en cuenta que el paciente con un tratamiento exitoso presentaba una sobrevida a 5 años de más del 70%. Previo a esto, tratar de realizar una optimización de la reserva cardiopulmonar del paciente a través de una trombectomía aspirativa mecánica para mejorar su reserva cardiopulmonar, y tratar de realizar la prevención de un nuevo evento trombótico con un implante de vena cava inferior en posición suprarrenal, si se podía objetivar una regresión de los diámetros a nivel de vena cava inferior. Sí. Una pregunta, la mala evolución del paciente, ¿estaban haciéndole pensar que seguía embolizando? A ver, yo no sé si consideraría como una mala evolución, por ahí una evolución del todo no satisfactoria. Al paciente lo sacamos del shock, como vimos, empezó a orinar espontáneamente, aumentó notablemente el ritmo diurético, ya el lactato estaba normal, pero la verdad que fue muy frustrante encontrarnos con que las presiones pulmonares estaban prácticamente iguales. O sea, no es que vimos una mejoría y después una desmejoría, fue una mejoría parcial. Lo sacamos del shock, pero nos encontramos que todavía seguía teniendo parámetros de compromiso, de sobrecarga digamos, a nivel pulmonar y de cavidades derechas. Y eso, obviamente, digamos, era algo muy desfavorable a la hora de pensar en el tratamiento para su enfermedad oncológica, que era la cirugía. Ahora, aprovecho a darle acá de nuestro referente en Uno de los puntos que pensábamos en este momento es que tal vez la escasa respuesta era debida un poco que la embolia no era solamente por trombo, sino también era por masa tumoral. Entonces es posible que a lo mejor, a pesar de todos los procedimientos que se habían intentado, todo lo que es resto tumoral no se hubiese podido remover. Exactamente. Así que el trombolítico es muy bueno para el trombo asociado, pero si efectivamente era masa tumoral lo que había embolizado, no íbamos a tener ninguna chance. Pero bueno, justamente teníamos todavía ese trombo tumoral en vena cava inferior que ya había embolizado en un paciente que todavía estaba lábil y que necesitaba una cirugía. Luego de discutirlo en el equipo, se planteó, digamos, la posibilidad de intervenir con justamente un dispositivo novedoso que entró en el mercado del año pasado. Si querés pasar a la siguiente. Este se trata de un dispositivo de trombectomía aspirativa, son catéteres de gran calibre que permiten, digamos, un gran poder de aspiración y de remoción de grandes cantidades de trombo.
Esta imagen que eyecta sangre, la verdad que no es real, porque en realidad uno lo que tiene es la posibilidad de separar los trombos o el material que uno extrae de la sangre y volvérsela al paciente, y combina también dispositivos que originalmente estaban pensados para hacer trombectomía mecánica, son unos discos de nitinol que servirían para arrastrar, pero ya con el poder de aspiración que tienen estos dispositivos, la verdad que prácticamente no se usan para eso, y ahora, como les voy a mostrar, están cobrando mayor relevancia para medidas de protección embólica. Sí, Cande. Uno de los motivos por los cuales nos planteábamos continuar haciendo todo lo posible con este paciente es porque en realidad este paciente con el estadio de enfermedad oncológica y teniendo la posibilidad de sacar la masa tumoral y hacer una nefrectomía, es que el pronóstico de sobrevida en este paciente es del 70% a 5 años. Es un paciente joven. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eso fue lo que nos motivó bueno, hacer todo lo que estaba en nuestro poder. Si querés pasar a la siguiente, esto es lo que yo les comentaba. Digamos, creo que el gran éxito que tienen estos dispositivos son la capacidad de devolver la sangre. Hay muchos dispositivos que tienen un gran poder de succión. El problema es que cuando succionas trombos, succionas sangre, y muchas veces uno termina exsanguinando al paciente. Y creo que el gran comodín de este tipo de dispositivo es justamente la posibilidad de devolver la sangre y evitar el sangrado. Así que por eso lo elegimos en esta situación. Pasá si querés, Julio. A ver, todavía nos falta muchos estudios randomizados que están en marcha, como yo le había mostrado. Este dispositivo está en 2 estudios randomizados, uno contra anticoagulación y otro contra trombolíticos locales, pero sí tenemos datos de registros, y este registro es súper interesante. Son 800 pacientes, 90% de intermedio riesgo, que es el que nos compete, pero también casi un 10%, un 8% de alto riesgo. Y fíjense abajo, si quieres pasar, la mortalidad 30 días luego de esta intervención fue menor al 1%, que está muy lejos de los números que hoy conocemos y que hoy tenemos en nuestro país. Y creo que son los números a los que tenemos que apuntar. Es una mortalidad menor al 1%. Y si quieres mostrar el siguiente estudio, este se publicó en ACC el año pasado. Fue un estudio no randomizado, pero que comparó la evolución de grupos asignados a esta terapia por catéteres versus el tratamiento estándar, y mostrar, si querés, la siguiente. Lo importante es que hubo una franca, digamos, disminución de la mortalidad, o sea, una mortalidad muy inferior, del menos del 2%, comparado con la rama estándar y comparado con eh, un, un compuesto extraído de un metaanálisis previo para ver los eventos. Si querés, avanzar a 2 casilleros, que creo que es donde tenemos que apuntar nosotros, ¿no? A disminuir la mortalidad de estos pacientes, que no se ha demostrado en los últimos 40 años. Ahí sí, si querés poner el procedimiento, teníamos acá muchos desafíos. El primero era que el paciente tenía la reserva cardiopulmonar francamente comprometida, con hipertensión pulmonar, con el vedeto ya dilatado. Lo segundo es que no podíamos avanzar por el método convencional, que es por acceso femoral, porque estaba la masa tumoral en la vena cava inferior. Así que tuvimos que hacer un acceso alternativo, yugular. Eso complica un poco las cosas. Fue bastante lábil el comportamiento de la presión arterial. Después les voy a mostrar una foto. La verdad que no pudimos trabajar tan cómodos como nos hubiera gustado. El paciente no toleró muy bien la intervención, sobre todo, digamos, por la anestesia. Sabemos el compromiso que tiene la anestesia y la intubación en un ventrículo derecho ya comprometido, pero realmente pudimos, a pesar de todo, tener una gran mejoría en la perfusión pulmonar. Fíjense, tenemos una imagen a la izquierda y a la derecha, el pre y el post, y acá de vuelta avanzando con otro tipo de dispositivo, un trigger curvo de 20 de French. También pudimos lograr algo de reperfusión en el lóbulo inferior izquierdo. Pasa, si querés, a la siguiente, y acá vemos. Yo trato de minimizarlo y hablar tranquilo, pero realmente fue muy desafiante el procedimiento. Empezamos a trabajar con 60 de sistólica, así que lejos de ser un procedimiento que habíamos planificado para trabajar tranquilo, tuvimos que trabajar a los apurones a la marcha, y la presión que está al final es la presión que obtuvimos ya sin ningún tipo de soporte presor al finalizar el procedimiento. O sea que tuvimos una mejoría inmediata en la misma sala de hemodinamia, ¿sí? Y esto, si quieres pasar, Julio, fíjense, es parte de lo que extraímos, que es lo que hablaba acá antes. Esto no es trombo, esto es francamente un tejido que parecía, digamos, bueno, que efectivamente después tuvimos la comprobación por anatomía patológica, era tejido tumoral, que permitió, bueno, hacer el diagnóstico, que era, digamos, un tejido neoplásico de aspecto epitelial, un carcinoma, y que, bueno, mm,
justificó un poco lo que estábamos haciendo. Y bueno, te dejo, Julio, seguir contando vos cómo seguimos. Bien. Luego del procedimiento, bien, se vuelven a realizar ecocardiogramas de controles donde se notan la disminución de los volúmenes del ventrículo derecho, un aumento de la función y disminución de la presión arterial pulmonar. Teníamos una previa de 53 y posteriormente teníamos 29 milímetros de mercurio. Fíjense la diferencia, ¿no? Digamos, ahora sí, estábamos todos chochos. Nos fuimos un poco frustrados del procedimiento en lo inmediato por la labilidad hemodinámica que tenía, pero a los pocos días cuando hicimos el ecocardiograma y vimos una normalización completa de la función del ventrículo derecho, de la dilatación y de la presión pulmonar, estábamos súper contentos, digamos, de lo hecho y bueno, estábamos ya en condiciones de avanzar hacia una cirugía, digamos, apuntada hacia la curación. ¿Mm? Se decide realizar 24 horas antes del procedimiento quirúrgico principal una embolización de arterias renales con coils. Eso con el objetivo de disminuir el sangrado, digamos, en la intervención. Como pudieron ver en el video de la izquierda, el tumor estaba hipervascularizado, se ve rápidamente, incluso se ve la vena cava rápidamente cómo fluye, estaba súper vascularizado, así que la decisión conjunta del comité de tumores y con los urólogos que intervinieron fue hacer una embolización para disminuir el riesgo de sangrado. Ahí sí, si querés avanzar. Eh, a ver, nuevamente se nos planteaba cómo podemos ayudar a prevenir un evento embólico en la intervención quirúrgica. Hicimos nuevamente mediciones y lamentablemente no nos daba el margen de seguridad para implante de un filtro de los tradicionales removibles, pero afortunadamente, si querés avanzar, contamos con una técnica que, bueno, estos discos famosos que yo les conté que originalmente estaban diseñados para hacer trombectomía, vienen de distintos tamaños y ya lo hemos usado en otros casos no tan complejos como este, pero como dispositivo de protección embólica. Y lo que hicimos fue abrir los discos de protección embólica en la vena cava bien cercana a la aurícula derecha y eso nos dio protección para la cirugía. Bueno, ahí está la foto de los discos. Esto se hizo una radioscopía en el mismo quirófano. Los discos posicionados sobre la vena cava inferior, bien cercana a la aurícula derecha. Estas son imágenes del procedimiento que se realizó 24 horas posteriores, la nefrectomía más la trombectomía tumoral. Este es un video del procedimiento. Yo no sé si justo está, en eso caso si estaba medio complicado, pero bueno, fue un procedimiento bastante complejo que requirió, digamos, del trabajo conjunto de distintos, de cirugía general, de cirugía cardiovascular, de urología. Ahí lo que están viendo ya es la cabotomía. No sé si quieres marcar, ahí hicieron una incisión en la vena cava y ahí ya se ve, digamos, la masa tumoral eh, insinuándose. Realmente, bueno, llamaba mucho la atención, ¿no? El compromiso y es para destacar el trabajo dedicado que tuvieron todo el equipo quirúrgico. Ahí podemos ver cómo están haciendo la trombectomía tumoral y además de la trombectomía tumoral lo que encontraron ahí en quirófano fue una extensa trombosis ya en ambas venas ilíacas y en la vena cava inferior debajo ellos pudieron hacer, ahí están viendo trombectomía local, pero tuvimos que nosotros también ponernos a trabajar en forma endovascular. Recuerden que teníamos un dispositivo de protección embólica transitorio, que eran los discos. Eso nos dificultaba un poco las cosas. Ahí hay una foto donde está el doctor Di Mónaco, que es el anestesiólogo, que se puede ver en el monitor. No se ve bien claramente el número, pero estaba con 120 sistólica. Yo estuve durante todo el procedimiento y la verdad que ver la excelente tolerancia que tuvo el paciente me dio mucha satisfacción, porque en ningún momento tuvo ningún compromiso desde lo hemodinámico para tolerar una cirugía de semejante envergadura. Así que muy satisfechos con todo el trabajo hecho para poder facilitar esta intervención que de vuelta tenía un objetivo curativo. Si quieres avanzar, eh, ahí tenemos la pieza del trombo tumoral. Fíjense que tiene un aspecto más blanquecino, que es la parte del tumor propiamente dicho, y una parte más oscura, que es el trombo asociado, y la pieza del riñón, que bueno, fue anatomía patológica para poder hacer después el tratamiento posterior. Bien. Y si querés la última, si no me equivoco, esto es parte de lo que extrajimos nosotros también en quirófano, bastante trombo.
La verdad que después de una cirugía tan grande tampoco nos pusimos muy exquisitos en tratar de remover toda la carga trombótica, y esto lo menciono simplemente para que vean después la evolución. Pero realmente sí, una carga trombótica muy extensa en el eje ilíaco bilateral y en vena cava inferior. Si quieres seguir, Julio. Con esta carga trombótica, después que se decide también eh, se decide dejar implantados los dispositivos de manera transitoria. Así que bueno, comentando un poquitito la evolución del paciente, presentó un sangrado a nivel del drenaje quirúrgico, se observó por una angiotomografía, un sangrado activo con requerimiento de una embolización a nivel de la rama polar. Presentó infecciones urinarias a repetición, con las que completó tratamiento antibiótico endovenoso, y también con un débito quiloso por la bolsa de la ostomía del orificio quirúrgico, que resolvió espontáneamente. Posteriormente, bueno, el paciente complica con una TDP extensa a nivel de vena cava inferior y ambos ejes iliofemorales, por lo que se tomó una conducta conservadora, solamente con anticoagulación parenteral. Se puede ver aquí la imagen de la trombosis y el síndrome posttrombótico que presentó el paciente con aumento del diámetro del miembro inferior izquierdo. Realizó también de manera conjunta una rehabilitación kinésica y nutricional, y finalmente se decide otorgar el alta sanatoria del paciente 40 días, luego de 40 días posteriores de internación y 18 días del postoperatorio de la cirugía. Muchas gracias. ¿Algún comentario, consultas? Realmente resumir este caso en pocas filminas fue mm, realmente desafiante, así que te agradezco, Julio, por el gran trabajo que hiciste. No sé si, Cande, vos tenés algún comentario. No, solamente recordarles esto que hablábamos de la tasa de mortalidad que tiene este paciente y por otro lado, después de todo lo que se hizo, a nosotros nos planteaba mucha angustia no poder ponerle un filtro en cava para asegurarnos de que este paciente tuviera una mejor evolución. Lo bueno es que se pudo anticoagular, se fue con heparina el paciente y estuvo, perdón, con heparina durante la internación y se fue de alta con DOAX, ¿verdad, José? Con APIX. No, nada más que agregar. A ver, una cuestión que por ahí también uno puede discutir es la extensa trombosis. Tuvimos, como mencionó Julio, el sangrado que fue a las 48 horas de la cirugía, que también nos dificultó el reinicio de la anticoagulación plena. Desde ya igualmente que se pudo empezar la anticoagulación creo que a las 24 horas después de la embolización, ya habíamos empezado con heparinoprofilaxis y a pesar de eso fue bastante importante. Hoy por hoy, digamos, no tuvo flegmasia, no tuvo compromiso real de la viabilidad del miembro. Es uno de los puntos que vamos a tener que discutir porque seguramente esa trombosis extensa le va a generar un gran deterioro en la calidad de vida, pero no, después de todas las instrumentaciones que ha tenido, digamos, no nos pareció prudente seguir interviniendo en la vena cava para poder resolver ese problema. Así que no sé si hay alguna pregunta del público. A ver, acá veo en el chat. Nacho, solamente remarcar un poco la importancia del trabajo en equipo, lo que has creado vos de este grupo PERDETEP y junto con el trabajo acá del Comité de Tumores con Candela. Realmente me parece que el éxito un poco del paciente pasa por un trabajo en equipo y que cada uno cumple un rol en la organización del tratamiento del paciente, ¿no? La verdad que esto es fundamental para tener este resultado. Sí, yo coincido 100%. Si no hubiera sido por el trabajo en equipo con la mirada de cada uno de los profesionales, el destino del paciente hubiera sido otro. Así que muy contento de ser parte. Bueno, si no hay más preguntas, la idea es que ahora el doctor José Fedele, que es el jefe de servicio de hematología, nos cuente, digamos, una actualización de trombosis y cáncer, prevención y tratamiento. Puedes manejarlo de ahí si quieres. Ya la bajó.
Bueno, impresionante caso, ¿eh? La verdad que debo remarcar también la importancia y lo que jerarquiza, digamos, el trabajo en equipo. Eh, y bueno, también remarcar un poco lo que mostraba Nacho, que está cambiando un poco el paradigma de la enfermedad tromboembólica venosa, no solamente en cáncer, sino en general, con las intervenciones más tempranas y con la clasificación de los pacientes en forma más adecuada, ¿no? Y que hacen la diferencia, como decía un amigo mío, entre estar arriba de la tierra y abajo de la tierra, ¿no? O sea, cuando hablamos de mortalidad, todas las demás variables quedan en un segundo plano. Bueno, la idea es unos minutitos de actualización en tromboembolismo venoso y cáncer. El tromboembolismo venoso en el cáncer tiene algunas particularidades que lo hacen diferente al resto, ¿no? Tiene, desde el punto de vista fisiopatológico, intervienen obviamente factores de riesgo clásico, pero también hay factores de riesgo que son propios del cáncer. Tiene pronóstico diferente, en general los pacientes con cáncer tienen más recurrencia y tienen más sangrado por diferentes motivos. Algunas diferencias en cuanto al diagnóstico, por ejemplo el dímero D, que lo usamos obviamente, pero el dímero D puede estar positivo en un paciente con cáncer sin trombosis, entonces nos genera siempre alguna duda, sobre todo en la etapa inicial del diagnóstico. Algunas diferencias en cuanto a tratamiento, desde hace mucho tiempo el estándar es la heparina de bajo peso molecular, los antivitamina K, si bien se siguen usando por cuestiones... Ahí se acuerda. Los antivitamina K, si bien se siguen usando por cuestiones a veces económicas, no tienen mucho lugar en el tratamiento de la trombosis en cáncer. Por eso la heparina ha sido un poco el estándar durante mucho tiempo y desde hace algún tiempo han hecho su irrupción los DOACs también. Y que esto también tiene impacto en lo cardiológico. El cáncer se ha transformado en muchos casos en enfermedad crónica. Entonces ahí nos surge la pregunta si el riesgo de tromboembolismo venoso también es crónico en los diferentes momentos evolutivos de la enfermedad, si está la posibilidad o hay que hacer profilaxis extendida, y siempre el tromboembolismo incidental, que es un tema que también figuraba arriba y que lo vemos muy frecuentemente, el paciente que se va a hacer un control de su enfermedad de base, que se hace una tomografía y le encuentran un tromboembolismo venoso, un TEP, sin ninguna sintomatología. Entonces son puntos que hacen particular, digamos, la enfermedad tromboembólica venosa en los pacientes con cáncer. Desde el punto de vista de la producción hay múltiples factores, como decíamos recién, algunos propios del paciente, algunos propios de la enfermedad, el sitio primario, la histología, el grado y el periodo inicial, después lo vamos a ver en un cuadrito, son factores muy importantes relacionados al cáncer mismo. Relacionados al tratamiento, son pacientes que habitualmente requieren cirugía, hospitalizaciones frecuentes, las terapias sistémicas, cada vez estamos viendo que tienen mucha relación con esto, la presencia de catéteres venosos centrales, etcétera, características del paciente, la edad, las comorbilidades, y nombrar algunos biomarcadores como bueno, los conteos de sangre habitual, la presencia de factor tisular, el de dímero que lo mencionaba, la P-selectina, la generación de trombina. O sea, son todas situaciones que hacen que sea una situación multifactorial y que hay que tener en cuenta a la hora de, sobre todo, de evaluar el riesgo para eventualmente instaurar una terapia profiláctica. Pacientes con cáncer tienen 6 veces más riesgo de hacer tromboembolismo venoso que los pacientes sin cáncer. Fíjense, con una incidencia mensual del 0.04%. Y cuando se agrega quimioterapia muchas veces, sobre todo al inicio del tratamiento, incrementa aún más el riesgo de tromboembolismo venoso. Es la complicación más frecuente de los pacientes con cáncer, es la segunda causa de muerte de los pacientes con cáncer después de la enfermedad de base, y un cáncer activo puede ser detectado en más del 20% de todos los nuevos casos de tromboembolismo venoso. Este es un punto
muy discutido siempre el paciente, sobre todo el paciente de más de 60 años que se presenta con un tromboembolismo venoso idiopático, o sea, sin un factor desencadenante conocido. En ese grupo es donde ese 20% de cáncer puede aparecer abajo y se sigue discutiendo si hay que hacer o no un screening sistemático. Hay mucho escrito al respecto, hay muchos trabajos. La mayoría de los trabajos no han demostrado que hacer una búsqueda sistemática y profunda de un cáncer dé resultados en cuanto al cáncer mismo, ¿no? A la enfermedad. Generalmente con test de screening básicos que se hacen, se encuentra ese 20% y hacer técnicas de screening más profundas no han mejorado mucho ese número, por eso todavía se sigue discutiendo en el mundo si tenemos que someter al paciente con un tromboembolismo venoso primario de más de 60 años a estudios demasiado sofisticados o invasivos. Los pacientes que se someten a cirugía oncológica tienen 2 veces más riesgo de TBP y 3 veces más riesgo de TEP fatal que los pacientes sometidos a iguales cirugías pero sin cáncer. Y como mencionábamos algo antes, las terapias no quirúrgicas también incrementan el riesgo. Hay un pequeño ejemplo donde cuál es el riesgo del paciente con placebo, con tamoxifeno, y cuando se agrega tamoxifeno más quimioterapia, cómo se quintuplica el riesgo, tomando un ejemplo muy común que sería en este caso el cáncer de mama. Por eso el cáncer mismo produce trombosis, pero los tratamientos para el cáncer, no solamente la cirugía y la hospitalización, sino los tratamientos médicos también incrementan muchas veces considerablemente el riesgo de tromboembolismo venoso. Y esto es un poco lo que les decía al principio en cuanto al tiempo, al timing. Fíjense ahí la línea de abajo de puntos es el riesgo estándar de la población general. El paciente con cáncer está bastante más arriba en cuanto a la población general, y específicamente esto es globalmente, ¿no? El paciente con cáncer, la población con cáncer, pero cuando hacemos el diagnóstico y sobre todo en las primeras etapas donde suele requerir muchas veces el paciente hospitalización, cirugías e inicio de quimioterapia, cómo el riesgo se incrementa considerablemente, prácticamente se duplica al de la población con cáncer general y se multiplica mucho más con el de la población general. Después, en la evolución, si la enfermedad evoluciona bien, el riesgo generalmente baja y hay un periodo de tiempo variable, digamos, hasta que eventualmente aparece alguna recaída de la enfermedad con metástasis y vuelve a aparecer. Por lo tanto, siempre el riesgo, el mayor riesgo de tromboembolismo venoso en los pacientes con cáncer está en los primeros, diríamos, 3 meses de su diagnóstico y el inicio de su terapia. También los pacientes con cáncer sangran más, tienen mucho más, esto ya es un trabajo muy viejo, pero fíjense cómo los pacientes tienen mucho más recurrencia de tromboembolismo venoso, pero también tienen mucho más sangrado, por diferentes motivos, por el tumor, por las terapias, porque suelen ser sometidos a procedimientos invasivos más frecuentemente. Entonces, todo eso hace que el paciente con cáncer también tenga un riesgo de sangrado, lo cual hace la ecuación un poco más compleja. Y yendo un poco a lo que es profilaxis y tratamiento, hay un score, que es el score de Corana, que nosotros manejamos mucho y que es muy simple y que tratamos de hacer, digamos, conocer porque está validado internacionalmente, es el que usan todos los trabajos que han trabajado en profilaxis de tromboembolismo venoso en cáncer. Fíjense que tiene 5 o 6 puntitos. Tenemos primero el tipo de tumor, tumores que consideran de muy alto riesgo, estómago y páncreas, de alto riesgo, pulmón, ginecológico, genitourinario, excluyendo próstata. A eso le va dando al primero 2 puntos, al 1, después variables absolutamente sencillas, nivel de hemoglobina menor a 10, nivel de leucocitos prequimioterapia mayor a 10.000, acá pone 11.000, más o menos lo mismo, o nivel prequimioterapia con de plaquetas mayor a 350.000 y un BMI mayor a 35. Con esa sola escala, si tenés más de 2 puntos, el paciente tiene alto riesgo,
de tromboembolismo venoso y hoy por hoy en casi todo el mundo se considera que sería necesario instaurar una medida profiláctica en estos pacientes. No se hace de rutina, es un trabajo que hay que, digamos, ir haciéndolo. Los oncólogos, sobre todo, me hago cargo de esto, no le dan mucha bola a esto. Y ese sería el punto, porque nosotros, tanto hematólogos como cardiólogos, recibimos al paciente ya con la complicación puesta. Para completar un poquito esto, más recientemente en el tiempo se amplió un poco esto y se utiliza un predictor de riesgo que se llama Oncotev, que aparte del Corana, mayor a 2 sería el riesgo, agrega enfermedad metastásica, compresión linfática o vascular macroscópica y antecedente tromboembolismo venoso previo. Esto le da un punto a cada uno, ¿tá? Tener más de 2 de corana, enfermedad metastásica, compromiso vascular macroscópico y tromboembolismo venoso previo. Fíjense cómo aumenta considerablemente, esto es el score 0 y 1, y estos son los scores más altos, cómo aumenta considerablemente el riesgo de tromboembolismo venoso. De nuevo, son parámetros muy simples, no hay que andar mirando ninguna tabla ni nada, simplemente es muy fácil tenerlo en mente y con esto se puede aplicar una profilaxis y evitaríamos muchísimas de los tromboembolismos venosos. Y en cuanto a la profilaxis, obviamente, se hicieron trabajos, hay algunos trabajos muy viejos con heparina, fundamentalmente hecho, traje porque si no iba a ser muy largo, fundamentalmente hecho en pacientes quirúrgicos, y está bastante establecido que un paciente que va a ser sometido a cirugía oncológica debe hacer 28 días de profilaxis con heparina subcutánea en la casa, casi nunca se aplica por diferentes motivos. Pero bueno, desde esto ya más reciente en el tiempo se empezaron a usar los anticoagulantes directos en pacientes ambulatorios, no en pacientes hospitalizados. Los pacientes ambulatorios, aquellos que están con su enfermedad y haciendo su tratamiento, y que veíamos recién de acuerdo a los distintos scores, tienen alto riesgo. El primer trabajo que se hizo fue con Rivaroxaban, y fíjense que no hubo una diferencia considerable en cuanto a tasa de riesgo acumulativa de eventos, y esto es del año 2018 aproximadamente. Rivaroxaban 10 miligramos por día no resultó en una menor incidencia de tromboembolismo venoso y muerte en pacientes con cáncer y alto riesgo de tromboembolismo venoso, de acuerdo al score de Corana. Muy poquito tiempo más tarde sale publicado este trabajo, el otro era el Cassini, este es el Avert, que acá sí aparece alguna diferencia. Esto es con apixaban 2,5 miligramos cada 12 horas, y las curvas acá en realidad son pacientes vivos sin tromboembolismo venoso, por eso la curva va más arriba para el apixa que para el placebo, con un riesgo de sangrado ligeramente superior, pero no significativo. Por lo tanto, apixaban 2,5 cada 12 reduce significativamente el riesgo de tromboembolismo venoso comparado con placebo en pacientes con cáncer ambulatorios con intermedio y alto riesgo de tromboembolismo venoso. Estamos hablando de pacientes ambulatorios y que no han tenido la complicación, ¿no? Obviamente para profilaxis. Con respecto al tratamiento, desde también bastante tiempo atrás, ya estamos hablando de 2002, 2003, 2005, se desarrollan los trabajos donde comparan fundamentalmente el tratamiento, acá ya estamos en tratamiento, de tromboembolismo venoso en pacientes con cáncer, fundamentalmente comparados con antivitamina K. El CLOT es un poco el prototipo de esto, con dalteparina, pero hay trabajos hechos con enoxa, con tinzaparina, y todos estos trabajos dieron diferencias importantes a favor de la heparina, y por eso es que desde el año más o menos 2013 las guías, tanto el CHEF como el GCO, determinaron que el tratamiento de elección, en la mayoría, fíjense, ahí hay varias de las guías, el tratamiento de elección es heparina de bajo peso molecular. Si bien en algunos, leyendo la letra chica,
En la mayoría la mayoría de las recomendaciones dicen que uno podría seguir con antivitamina K, sobre todo después de los 6 meses. Todos los trabajos iniciales fueron hasta los 6 meses, por lo tanto hay pocos datos en profilaxis extendida. Lo que hablábamos antes, el paciente con cáncer vive más y nos genera la duda de qué hacemos después. Pero en general, en el mundo se aceptó desde hace ya varios años que el tratamiento de elección para el tromboembolismo establecido, trombosis venosa o TEP, en pacientes con cáncer era la heparina de bajo peso molecular. Ahora, ¿qué se hace en el mundo? Usamos, digamos, estas guías y la realidad es que no, por distintos motivos. Esto es una publicación del mismo Khorana sobre una base de datos donde él vio que el 48% de los pacientes estaba con warfarina, la mitad estaba con warfarina, no estaba con heparina, solo un 25%, y un 25% estaba en rivaroxaban. Esto es 2017, donde todavía no habían sido validados los DOACs en el tratamiento del tromboembolismo venoso en cáncer. Eso fue a partir del 2018. El registro Riete, que muchos conocen, que es un registro muy grande de los españoles, y ellos mostraron que solo el 50% de los pacientes seguía con heparina de bajo peso molecular después de los 3 meses del diagnóstico. Algunos de ellos con antivitamina K y algunos con nada. Y una revisión también presentada sobre registros de pacientes, de muchos pacientes de diferentes partes del mundo, esto es fundamentalmente de España, mostraron que la mitad de los pacientes solo la mitad de los pacientes estaban con heparina de bajo peso molecular después del primer mes del evento, ¿sí? Había alguna mejoría después de las guías, que apareció en las guías en 2012-2013, y había algo de mayor adherencia a la heparina en los pacientes con TEP que con TBP. Lógicamente uno siempre es un poco más cuidadoso con el TEP que con la TBP sola, pero la realidad es que en el mundo no se respetan las guías por diferentes motivos. La mayoría de las veces por cuestiones económicas. La heparina es cara no solamente acá, sino en todos lados del mundo, y además el tema de los pinchazos, del inconveniente, eso generaba que bajara mucho la compliance, que los pacientes dejaran de hacer el tratamiento. Entonces, bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la heparina, el riesgo de recurrencia asociado mejoró, pero no permanece alto, no redujo significativamente el riesgo de sangrado, el tema de la inyección subcutánea por mucho tiempo es un tema, y uno lo ve cuando el paciente tiene que hacer 2 inyecciones por día por 6 meses, solamente las mujeres que quieren lograr su embarazo son tan persistentes en la aceptación del pinchazo diario. El resto de las personas generalmente no lo hacen. Hay pocos datos más allá de los 6 meses, el costo y obviamente la pérdida de la adherencia. Entonces ahí hicieron su irrupción ya en el tratamiento, no en la profilaxis, los DOACs, los directos. Hay diferentes digamos, métodos de valorar. El primer trabajo que aparece en tratamiento de TEB en cáncer es el OCUSAI, que es con edoxaban, y ahí se muestran algunas diferencias, como las curvas se abren en cuanto a menor incidencia de tromboembolismo venoso recurrente comparado con dalteparina, pero tenemos el inconveniente de que también tienen algún riesgo mayor de sangrado, sobre todo a expensas de sangrado gastrointestinal y genitourinario, ¿sí? La conclusión es que edoxaban produjo menor tasa de tromboembolismo venoso recurrente, pero a costa de una mayor tasa de sangrado comparado con dalteparina. Casi en simultáneo, muy poquito tiempo después, aparece el segundo trabajo, que es el SELECT-D, que este es con rivaroxaban, y fíjense las curvas, lo mismo. La curva de arriba es la DALTE y la de puntos es el rivaroxaban en cuanto a recurrencia tromboembolismo venoso. Las curvas se separan, hay una diferencia a favor del rivaroxaban, pero la línea de puntos aparece arriba cuando hablamos de sangrado. De nuevo, el sangrado
a expensas, el mayor sangrado que hubo, sangrado mayor y sangrado no mayor clínicamente relevante, fue a expensas de los sangrados digestivos y gastrointestinales. Hubo una mejoría en cuanto a la incidencia de recurrencia, pero a costa de mayor sangrado. Por lo tanto, poquito tiempo después, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis sugieren el uso de rivaroxaban y edoxaban, siempre individualizado y consensuado con el paciente, pero en aquellos pacientes con bajo riesgo de sangrado, tener en cuenta el tema de las interacciones con las drogas del tratamiento quimioterápico, explicándole al paciente que tiene menos riesgo de recurrencia, pero que puede sangrar más, y no lo recomiendan definitivamente en cáncer gastrointestinal o genitourinario, en aquellos pacientes que tienen patologías de la mucosa gastrointestinal, porque definitivamente el sangrado gastrointestinal es el que se lleva los laureles. Y ahí un poco se marcó la cancha con respecto a los directos a partir del año 2018, donde todos decíamos, bueno, podemos usar edoxaban y podemos usar riva, no en ginecológicos y no en gastrointestinales o genitourinarios. En el resto de los tumores lo empezamos a usar y con buenos resultados y mucho mejor aceptación por parte del paciente y mucho mejor compliance. Un tiempito después aparece el trabajo con apixaban, este es el Caravaggio, este se publicó en el Congreso Europeo de Cardio en el 2020, en plena pandemia, donde lo mismo, comparado con dalteparina, siempre es el comparador dalteparina, la apixaban mostró una reducción de la tasa de recurrencia, y acá está un poco el punto, prácticamente no hubo diferencias en cuanto al sangrado. Por lo tanto, la conclusión fue que apixaban no fue inferior a dalteparina o a las heparinas de bajo peso molecular para el tratamiento de tromboembolismo venoso asociado a cáncer, sin un aumento significativo del riesgo de sangrado. Por lo tanto, esto posicionó, digamos, a la apixaban en un lugar de relativo privilegio y tiene algunas otras cuantas ventajas, como por ejemplo la vía oral, que también lo tienen los otros, obviamente, y el costo. Definitivamente son muchísimo más baratos que usar heparina como tratamiento a largo plazo. Por lo tanto, el consenso de la Sociedad Americana, ya desde el año 2021, propone como tratamiento inicial, podemos usar ambos, directos o heparina de bajo peso molecular, como tratamiento de corto plazo, que son los primeros 6 meses, ahí podemos usar los dos, pero hay una recomendación de los directos sobre la heparina de bajo peso molecular, y en el tratamiento extendido, donde hay mucho menos evidencia, también se puede usar los dos, pero desde la lógica uno piensa que lo vía oral y lo más económico va a ser lo que mejor usamos, ¿sí? El panel sugiere los DOACs, apixaban o heparina de bajo peso molecular para el tratamiento inicial. No figura ahí el edoxaban, porque el edoxaban le hacen unos días de heparina de bajo peso y después hacen el switch, como se hacía en el tratamiento de la TBP no asociada a cáncer. En el caso de usar heparina, recomiendan heparina por bajo peso por sobre la no fraccionada o el fonda, Parinux. Para el tratamiento a corto plazo lo vimos, sugiere a los DOACs por sobre las heparinas. En el paciente con tromboembolismo venoso incidental, el panel recomienda tratamiento, generalmente de corto plazo, 3 a 6 meses por sobre no tratar. Esa es una pregunta que nos hacemos frecuentemente. El paciente se hace el control de su enfermedad y aparece con un TEP totalmente silencioso, asintomático, así ¿qué hacemos? ¿Lo tratamos? No sabemos desde cuándo está ese TEP y demás. Bueno, la recomendación es tratarlo por 3 a 6 meses. En los pacientes con trombosis visceral, lo mismo, portal esplénica, la misma recomendación, muchas veces asintomática, recomiendan tratarlo por sobre no. En pacientes con trombosis asociada a catéter, los expertos recomiendan tratamiento también de corto plazo y tratar de no remover el dispositivo. En los pacientes con tromboembolismo venoso recurrente que están en tratamiento con heparina, el panel recomienda usar dosis un poco más altas, supraterapéutica, y no rotar el tratamiento. Y en aquellos pacientes con tromboembolismo venoso recurrente, a pesar del tratamiento anticoagulante, con cualquiera de las cosas, el panel recomienda en contra de la colocación de filtros de vena cava.
Eso es un tema que lo discutimos siempre, porque uno siempre tiene esa tendencia a decir, pongámosle un filtro porque el paciente volvió a hacer. Y es una indicación la falla del tratamiento, pero creo que lo que hay que hacer es individualizar el riesgo en cada paciente. Pero en general no hay que ir directamente a poner el filtro. En los pacientes con tromboembolismo venoso y cáncer activo, el paciente recomienda un tratamiento profiláctico a largo plazo sobre el tratamiento corto. Aquellos pacientes que siguen con terapia, hay pacientes que tienen hoy terapias vía oral para el cáncer y siguen y a veces tienen signos de enfermedad activa, hay que ir más allá de los 6 meses y dejarlos con una profilaxis, eventualmente hacer tratamiento a los 6 y después bajar la dosis. Y para pacientes con anticoagulación con indicación de anticoagulación indefinida, se recomienda siempre los directos por los antivitamina K o el Fondaparinux. La heparina de bajo peso sigue siendo una opción inicial de tratamiento para el diagnóstico del cáncer, sobre todo en su etapa inicial, sobre todo en las hospitalizaciones. La heparina sigue teniendo un lugar importante en eso. No es recomendable, todavía no se recomienda usar DOACs en el paciente que está hospitalizado que necesita intervenciones y demás, pero sí tiene algunas limitaciones, como vimos a largo plazo, y ahí entonces aparecen los directos. Edoxaban, rivaroxaban o apixaban ha demostrado con números reducir las tasas de recurrencia, con algunos eventos mayores de sangrado, pero individualizando el paciente son medicamentos seguros y que se pueden usar muy bien. ¿Ah? Y obviamente como conclusión final, porque parece como que la tendencia, como en muchas otras cosas, es hacia los DOACs, tienen, digamos, los DOACs no son para todos los pacientes, hay que individualizar, hay que evaluar riesgos, sobre todo de sangrado, y hay que elegir la mejor opción. Y a veces esas opciones pueden ser cambiantes, no siempre tenemos que usar siempre heparina o todo el tiempo heparina o todo el tiempo directos. Muchas gracias. Bueno, Hay algo que no entendí, José Luis. ¿Por qué en el tromboembolismo recurrente desaconsejan los filtros? En realidad es por falta de evidencia. Viste que hay poca evidencia con eso, con el tratamiento de los filtros. Hay que individualizar el caso. Yo no creo que en todos los casos es no y en todos los casos es sí. Lo desaconsejan como método de rutina. O sea, que vos no decís, bueno, no, tengo el paciente que venía en tratamiento y repite un tromboembolismo venoso, le pongo un filtro. Eso me parece que es el concepto de no ponerle a todos, de analizar y de evaluar cada caso. Los filtros, la mayoría de las veces hoy las recomendaciones son poner filtros transitorios, corto tiempo y sacarlo. Vos lo podés hacer en un paciente, pero en un paciente que vos te recurre, que venías anticoagulante y te recurre, le pones un filtro, ¿se lo va a sacar al mes? Salvo que decís, bueno, encuentres alguna cuestión local que decís, no sé, tenía una compresión vascular, una compresión linfática por una adenopatía, algo que sea modificable en el tiempo, porque si no, pues si le pongo un filtro y se lo dejo. Esos son los filtros que pues se complican, que hacen trombosis en el filtro, que se sueltan, que por eso es que las complicaciones del filtro en el mediano y el largo plazo no son pocas y por eso es que me parece que el panel nos recomienda, pero hay que individualizar el. yo coincido con José digamos, un punto también importante a destacar es que en Estados Unidos los filtros son una de las principales causas de demandas, porque había una indicación indiscriminada de filtros, los filtros quedaban en su lugar porque no había ninguna, a ver cómo decirlo, conciencia médica de poder retirarlo y han habido complicaciones tardías que se podrían haber evitado. Entonces hubo una campaña y hay una campaña muy fuerte para desaconsejar en distintos escenarios el implante de filtros que antes se ponía incluso en pacientes, por ejemplo, que van a una cirugía de riesgo sin enfermedad trombólica previa como profilaxis, si le ponían el filtro. Entonces había una sobreindicación del filtro con muchas demandas. Sabemos que en Estados Unidos muchas veces se maneja todo por dinero. Coincido igual con José, lamentablemente no tenemos evidencia clara, es uno de los grandes enigmas y es parte de lo que discutimos también en nuestra unidad de TEP cuando indicar un filtro o no. Este, así que yo coincido en la individualización de cada paciente, no me parece una mala indicación
a ver, hoy por hoy el mayor consenso para el implante de filtro es enfermedad tromboembólica venosa y contraindicación de anticoagulación. Pero creo que ante recurrencia, digamos, si uno objetiva realmente una indicación correcta del anticoagulante, porque muchas veces tenemos dosis que no son incorrectas, parece que es un escenario donde uno podría discutir y puede ser válido el filtro. Bueno, me quedan un montón de preguntas en el tintero, pero le damos paso ahora a la doctora Candela Vivas, que es nuestra representante. 2 segundos para que Sí. no se cansen. Este es un trabajo que fue publicado en el JAC de Cardio Oncology en el mes de diciembre pasado. Es una revisión que se hizo a lo largo de los años sobre 17.300 pacientes aproximadamente oncológicos con trombosis aguda, y solamente quería remarcarle algunas cosas. Fíjense que aproximadamente en el 30% de los pacientes es la forma a veces de presentación inicial de diagnóstico, como fue en este paciente nuestro que presentamos hoy en el Ateneo. A veces el paciente no viene con el antecedente oncológico previo y presenta un TEP posteriormente, sino que es la forma de manifestación inicial. Hay algunos factores de riesgo, como nombró José Luis, la cirugía reciente, la inmovilización y sobre todo el uso de estrógenos, sobre todo el tamoxifeno. El antecedente de tromboembolia previa y sobre todo el uso de algunas drogas concomitantes como los corticoides y algunos incluso antiplaquetarios. Esto les estoy Cande, mostrando porque en ¿te realidad, puedo hacer una consulta? sí, Discúlpame que te interrumpa. Uno habitualmente ve en la consulta habitual paciente que están con tratamiento con tamoxifeno con este miedo de la trombosis venosa. Uno tendría que tomar una conducta, a veces aconsejan, y esto hablándolo con el ginecólogo, del agregado crónico de una aspirineta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Un poco, ¿cuál es la evidencia que tenemos con respecto a esto? ¿Se justifica darle al paciente que toma tamoxifeno por el aumento de trombosis que tome una aspirineta diaria? en realidad hoy por hoy la única tabla que nosotros tenemos validada es el score de Corana, como les comentó José Luis. La aspirina profiláctica sabemos pues, que no sirve, digamos, como factor preventivo para tromboembolia. Se la utiliza y en pacientes que por ahí no tienen riesgo de sangrado, pero no está indicada en pacientes que están con estrógenos. De todas maneras, hay toda hay una revisión de las drogas, así como las hay en cardiología, permanentemente también las hay en oncología, y los estrógenos hoy, en realidad el uso de tamoxifeno está indicado fundamentalmente en población joven y que no tiene mayor riesgo de eventos trombóticos. En población un poco más añosa y en obesa ya no se usan otro tipo de drogas, como por ejemplo el letrozol, que es una droga que tiene menos riesgo de trombosis. Entonces hay un cambio en esa, digamos, toma de conducta de qué tipo de droga elegir según el riesgo del paciente, sobre todo en pacientes que tienen comorbilidades como diabéticas o hipertensas, probablemente no se utiliza el tamoxifeno. Por eso van a ver un poco algunos cambios que han sucedido a lo largo del tiempo. Fíjense que eh, esto no sé si contesté a tu pregunta, Carlitos. Hay actualmente toda la profilaxis en cuanto al tipo de tumor está en revisión, y hay algunos tipos de tumores que nosotros ya estamos indicando la profilaxis, como por ejemplo el tumor de páncreas, y en algunos pacientes, como dijo José Luis, que tienen una rémora por obstrucción linfática, y vemos que tienen trastornos en el retorno venoso en miembros inferiores, por ahí en cáncer ginecológico, sobre todo con invasión en pelvis. Si el paciente no tiene riesgo de sangrado, se está indicando la profilaxis. Si no, está bastante discutido. Bueno, un poco esto es algunas características que tienen que ver con la trombosis en algunos tumores en particular, como por ejemplo el mayor riesgo en pacientes que tienen metástasis, mayor riesgo en tumores de pulmón, en cáncer de mama, próstata, sobre todo porque los tumores de próstata utilizan mucha hormonoterapia. También en algunos tumores como los tumores oncomatológicos, sobre todo en mieloma múltiple y en algunos linfomas. En tumores de páncreas y ovario, y sobre todo asociado a algunos tipos de radioterapia
o quimio sumada a la radioterapia o terapia hormonal fundamentalmente, y sobre todo las inmunoterapias. Como vimos en los Ateneos pasados, la inmunoterapia también es uno de los factores que lleva a mayor riesgo de trombosis. Esto es un poco cómo ha ido la evolución, lo que contaba José Luis, en cuanto a la tendencia en anticoagulación y al uso de drogas en nuestros pacientes, cómo va creciendo a medida que va pasando el tiempo, que han pasado los años, el uso de los DOACs, que cada vez tienen más aceptación, y cómo ha ido bajando el uso de los antivitamina K, y las heparinas de bajo peso siguen todavía siendo muy utilizadas en estos pacientes. Después, con respecto a la anticoagulación inicial, fíjense que las heparinas de bajo peso siguen siendo las más utilizadas, por lo menos en etapas agudas. Y con respecto a la mortalidad en estos pacientes, fíjense que sigue siendo una mortalidad elevada. Si bien ha bajado el riesgo de trombosis en cuanto a tromboembolia, digamos, el riesgo de muerte en cuanto a tromboembolia, y ha bajado también el riesgo de algunos sangrados, el riesgo de sangrado no ha bajado tanto como uno hubiese esperado en este grupo de pacientes. Esto es un poco la tabla que resume el trabajo que en realidad se los estoy mostrando porque ahora les voy a presentar un trabajo que hicimos con el grupo de la Fellow de Cardio-Onco, para que vean algunos resultados en nuestra institución. Esta tabla un poco resumen todo lo que habíamos estado hablando hasta el momento. Ven que el sangrado mayor, si bien ha bajado, no ha bajado en forma tan proporcional como a las trombosis recurrentes en estos pacientes. Así que bueno, un poco vuelvo al primer slide que quería mostrarles. Este es el trabajo que vamos a presentar ahora en FAC. Es un relevamiento sobre la base de datos que vienen completando sobre 360 pacientes globales que ingresan con tromboembolia de pulmón, 147 son pacientes oncológicos. Ven que estos pacientes comparten factores de riesgo con los factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, dislipemia, diabetes, fundamentalmente, y la obesidad. Vemos que en este grupo de pacientes la mayoría fueron mujeres. En el 89% de los pacientes se realizó ecodoppler venoso en miembros inferiores, y de ellos un 57% tenían TBP asociada. No tuvimos trombosis asociada a catéter venoso central en el grupo observado en nuestra institución, y los casos de tromboembolia incidental, que es aquella que se encuentra, digamos, entre un estudio de screening que suelen hacer los pacientes oncológicos, los casos fueron aproximadamente un 20%. El 85% de estos pacientes tenían un cáncer activo, mientras que los demás se encontraban en remisión. El diagnóstico se había realizado dentro de los primeros 6 meses de enfermedad, digamos, la aparición del TEP apareció dentro de los 6 meses de haberse hecho el diagnóstico oncológico en el 41% de los pacientes. Vimos que el 58% de ellos se encontraban en un estadio avanzado de enfermedad, o sea, eran pacientes con metástasis, y el 35% habían tenido una recidiva de la enfermedad oncológica. El 52% habían realizado o se encontraban realizando quimioterapia. El 5% de ellos habían recibido antraciclinas, y el 8% estaban con terapia hormonal. Encontramos una baja tasa, digamos, en pacientes con terapia hormonal, y esto tiene que ver un poco con el cambio de tratamiento que se ha visto en los últimos años, que es el menor uso del tamoxifeno. Y vemos que al 13% de los pacientes se le colocó filtro de vena cava inferior. Esto es un poco lo que habíamos hablado con Nacho. Este número apareció sobre todo después del año, creo que fue 2019, que fue cuando se creó el grupo de PERT, Nacho. Porque anteriormente a esto no habíamos tenido en la institución ninguna colocación de filtro. Esto apareció con la llegada de Nacho y la incorporación al servicio y la formación del grupo de PERT. Y bueno, esto también es un aprendizaje para nuestra institución, ¿no? Revisar si realmente todo este número de filtros que se colocaron, a veces uno cuando utiliza técnicas nuevas, por ahí hace un sobreuso hasta que empieza a afinar un poco más la puntería, ¿no? Y cuáles son realmente los pacientes que lo necesitan. Sí, un comentario que muchos de esos filtros probablemente se colocan durante un procedimiento.
y se sacan la Sí, semana. Eso por ahí es lo que son habría que transitorios, diferenciar, claro. claro. Generalmente todos son transitorios, pero el tema es si vos lo colocás ante un procedimiento para hacer una tromboaspiración, una trombectomía, o si vos colocás el filtro por una recurrencia de la TBP, como método Sí, para evitar. Me parece que es importante verlo porque ese número es alto. sí, Ese sí, número te sí. lo pueden criticar Eso es un número que a nosotros tranquilamente. nos llamó la atención y es un Exacto. dato Lo que habría que diferenciar es si, mira, de ese número hubo un porcentaje de pacientes que pusieron filtros para el procedimiento cuando le van a hacer una trombectomía o lo que sea, les claro, ponen un filtro transitorio y a los 3 días se lo sacan. sí, sí. Un único, digamos, es verdad que desde de la concepción del grupo aumentó la indicación de filtro de Nakaba. Se ponían filtros antes, no es que yo, por las dudas, ¿no? Pero sí se ponían bastante menos. Y coincido también en lo que decía recién, Cande, que por ahí ya al principio teníamos una indicación un poquito más extensa y hoy estamos discutiendo realmente mucho más el filtro porque vimos un aumento paradojal en todas las experiencias a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. La implementación de estos grupos de trabajo trajo aparejado una disminución del implante de filtros. Sí. Nosotros tuvimos un aumento. Entonces eso también hizo que puertas adentro hagamos una revisión y hoy estamos siendo un poquito más eh, finos a la hora de indicar este implante. Pero bueno, también coincido con José que están mezclados algunos procedimientos, algunos pacientes que se pusieron en contexto de procedimiento después sacaron. Lo que sí también aumentó es mucho la tasa de extracción exitosa, porque ahora tenemos un programa de seguimiento y lo arrastramos a los pacientes y hoy tenemos una extracción que es bastante alta. No tengo bien el porcentaje, pero de aquellos que se ponen en forma transitoria, más del 70-80% se retiran. Claro. Acá no lo alcanzan a ver bien, pero bueno, la mayor parte de los pacientes que venían con TEP son pacientes que tenían tumores de pulmón, fundamentalmente. Eh, y bueno, esto es un poco el análisis comparativo que hicimos con la población nuestra, comparada con el RIETE, que es el trabajo que les presenté anteriormente. Nos dio bastante similar en cuanto a los pacientes que tenían tromboembolia previa, o sea, las tasas fueron bastante parecidas a lo que nos había dado el RIETE. En realidad, encontramos muy pequeñas diferencias, sobre todo en pacientes que habían estado en reposo prolongado y en pacientes que habían tenido cirugía reciente, tal vez tuvimos una tasa ligeramente más elevada que lo que informaba el RIETE. Y bueno, eso es un poco como conclusión del estudio, es que el cáncer activo y avanzado y el tipo de localización pulmonar en mama cerebral fueron factores predisponentes más frecuentes, como se ve también en el trabajo del RIETE, que nuestra tasa de embolia pulmonar y cáncer fue tal vez mayor que la que habíamos visto en los registros en cuanto a la población. Nos preguntamos si esto podía estar, sobre todo en este grupo que yo les comentaba, de pacientes que habían estado en reposo y en cirugía reciente, nos preguntábamos si realmente estábamos haciendo una profilaxis adecuada en este grupo de pacientes. O si nos estamos quedando corto a lo mejor, sobre todo porque también una de las recomendaciones es que la profilaxis de estos pacientes que cursan postoperatorio se haga hasta 4 semanas, y muchas veces los pacientes se van de alta sin la profilaxis y a lo mejor estamos teniendo complicaciones de ese tipo. Pero bueno, es un dato como para poder revisar nuestra metodología de trabajo. Eh, que vimos una menor tasa de embolia de pulmón, sobre todo en cáncer de colon y recto, eh, comparada con la que informó la bibliografía, y que observamos una baja tasa de embolia de pulmón, sobre todo relacionada a terapia hormonal, a pesar de que hay un aumento, sobre todo en mujeres, ¿no? Nos vimos acá, la edad promedio fue 67 años y sobre todo fueron mujeres. Un poco en discordancia con la bibliografía, y yo creo que esto tiene que ver un poco con la revisión que se ha hecho en los últimos años del cambio de conducta de tratamiento en estas pacientes que ya no reciben tanto tamoxifeno como anteriormente. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta del público presente acá o virtual. Si no, digamos, dado el horario, me parece que vamos a dar finalización, sin antes felicitar a Candela y a todo el grupo de cardiología por lo que están haciendo, el servicio de hematología que es un aliado importantísimo, y a todos los miembros del PERT
que creo que estamos cambiando la realidad a partir de lo que mencionábamos inicialmente, la innovación y el trabajo en equipo. Como cierre, la verdad que me llamó mucho la atención de tu presentación, José, y bueno, que a pesar de que estamos hablando de la tercera causa de muerte cardiovascular, que es la enfermedad trombólica venosa, lo mucho que nos falta avanzar. Uno por ahí, desde la cardiología, ve la poca indicación que hay de terapias de reperfusión en pacientes chocados, que eso lo hablamos siempre, es menos del 50% en el mundo. La verdad que llama la atención que incluso pacientes oncológicos con enfermedad trombólica venosa tengan tan poca indicación de anticoagulación como nos mostrabas vos. A mí, la verdad que me da también una sensación de que hay muchísimo para avanzar, que es una enfermedad que está subtratada y subreconocida, digamos, y que creo que afortunadamente estamos viendo un cambio franco del paradigma acá en la institución, que ojalá se pueda adoptar en otros lugares. Así que esa era un poco más o menos la idea del Ateneo. Y bueno, para finalizar, le dejo a Mica que va a presentarnos o a Carlitos, no sé quién. Carlitos Dumont, no sé si quieres presentar el precongreso FAC que vamos a hacer la semana que viene. Próximo no va a haber. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se El, escucha. el- Se escucha, se el escucha. miércoles próximo no va a haber Ateneo porque tenemos la actividad precongreso, un Ateneo, un precongreso de imágenes cardiovasculares que se organizó con el doctor Bonelli y el doctor Benítez, con invitados internacionales. Este va a ser toda la tarde el miércoles 29, previo al Congreso de la FAC. Así que están todos invitados y bueno, esto va a comenzar a las 4 de la tarde, va a durar hasta las 9 de la noche. Tenemos invitados internacionales de primer nivel y bueno, la idea es que todo el grupo cardiológico disfrute de esta actividad organizada por el servicio de imágenes de Grupo Gama, cardiológico de Grupo Gama. Con esto damos por concluido el Ateneo de hoy. Les agradezco a todos los presentes y bueno, los esperamos la semana que viene.